Qué privilegio tenemos de poder ser partícipes de la revelación más extraordinaria que alguien pueda recibir. El Hijo de Dios, el glorioso Rey de Reyes y Señor de Señores, vendrá por segunda vez, ya no como aquel siervo sufriente, sino como el Rey vencedor, como el Rey de gloria, como el extraordinario Dios y santísimo y poderoso Señor. Para abrir esta temática de la revelación de Jesucristo y nuestro estudio las próximas semanas respecto de el Apocalipsis, quisiera invitarles a orar. Amado Dios, gracias por tu presencia. Gracias por tu dirección. Gracias por esta hermosa oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra, buscar tu palabra, conocer tu palabra. Y que esta palabra nos sea revelada, nos sea traída con la revelación del Espíritu Santo, con el discernimiento y el entendimiento del Espíritu Santo. Que cada casa, que cada persona, que cada iglesia en el hogar, porque a eso nos has llamado, a constituir iglesias en cada hogar, en cada familia, se levanten con este conocimiento, con esta claridad y con esta visión tan potente y tan clara respecto de la acción del Espíritu Santo. Te entregamos a ti nuestras vidas, te pedimos tu ayuda, tu bendición y tu dirección y tu presencia para este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando usted escucha la palabra Apocalipsis, ¿qué experimenta? ¿Qué siente? ¿Intranquilidad? ¿Inseguridad? Si yo le dijera el Apocalipsis, ¿usted me catalogaría de un terrorista de las malas noticias? ¿De un terrorista fundamentalista que está vaticinando el fin del mundo? La palabra Apocalipsis, desde su propia etimología, la palabra griega apokalipsus, denota revelación. Y una de las formas más interesantes de poder manifestar aquello es cuando alguna pintura o alguna escultura va a ser presentada en sociedad, va a ser presentada y descubierta al público. Hay un velo, hay un manto que impide que yo pueda ver esa pintura o esa escultura, hasta que en presencia del autor se descubre el velo. El velo es quitado y todos quienes estamos ahí presentes para ver lo extraordinario de esta pintura o lo extraordinario de esta escultura, quedamos asombrados al ver la obra maestra revelada a todos. El Apocalipsis no es nada más ni nada menos que la revelación que recibió el apóstol Juan en un recinto carcelario conocido como Patmos, una isla, un lugar en donde él fue llevado, producto de llevar la palabra de Dios, valga la redundancia, a propósito de las enseñanzas de Jesucristo como Rey y Señor, muerto y resucitado y vivo. Él fue llevado a este recinto penitenciario, recinto carcelario, conocido como la isla de Patmos, utilizado por el Imperio Romano para llevar a todos aquellos malhechores y a todos aquellos desertores en contra de César, fueron llevados presos a ese lugar. Y interesantemente, es en ese lugar, en esa prisión, en donde el apóstol Juan recibe esta revelación respecto de las cosas por venir. El velo es quitado y él puede ver y él puede comprender, y parte de su misión es enviar esta información a todo el mundo, que todos sepan que viene para el final. Les invito por ende a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 1, que es lo que vamos a dedicarnos a examinar en el día de hoy. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Muy interesantemente,
¿Sí? Esto es algo que desde un principio concita la atención. Dios está llamando nuestra atención a través de esta revelación, diciendo, ustedes tienen que prestar atención a lo que va a suceder. No solamente en un periodo corto de tiempo, llevamos poco menos de 2000 años respecto de la revelación de esta información. Sin embargo, lo que Dios está haciendo es llamando nuestra atención. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay aspectos tremendamente interesantes, particularmente aquí hay una bendición en el versículo 3. Hay una bienaventuranza. Bendecido, feliz, prosperado, gozoso, dichoso. ¿Quiénes? Los que leen, el que lee. Qué importante es este tiempo, apartarlo sobre todo a propósito de todo lo que estamos viendo y todo lo que está sucediendo a nivel global. Qué importante es poder tener acceso a este conocimiento, a esta revelación. No es un conjunto de revelaciones, es la revelación más importante, la revelación de Jesucristo como Rey. Bienaventurados entonces el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Dios definitivamente quiere que seamos celosos de su palabra, quiere que seamos celosos de lo que Él nos está revelando, de lo que Él está trayendo a nuestro conocimiento. El conocimiento definitivamente es poder. Quien conoce las cosas tiene poder para poder evaluar y discernir y manejar. Nosotros estamos teniendo este conocimiento, muy por el contrario de lo que se piensa. Apocalipsis no es un conjunto de malas noticias de lo que está por venir, muy por el contrario. Apocalipsis es la revelación, como la etimología de la palabra lo dice, de las cosas del final, y por ende esta revelación, este conocimiento nos capacita. Experimentemos en esta hora, es mi oración profunda, que usted experimente desde un comienzo de esta temática lo bendito, lo bienaventurado que es usted al poder recibir esta revelación, este conocimiento. Qué bendición tan extraordinaria, qué bendición tan importante es poder recibir este conocimiento tan especial. Y termina esta primera sección diciendo, porque el tiempo está cerca. Y volvemos a un concepto que trabajamos hacia finales del año 2020, inminente. El tiempo está cerca. Todo el tiempo el mensaje sigue siendo exactamente lo mismo. Prepárense, el tiempo está cerca. No duerman, despierten. El tiempo está cerca. Esto es inminente. Cada día que pasa debiéramos evaluar el tiempo diciendo, Señor, el día de hoy ha terminado. Es un día menos aquí en la tierra y un día más cerca de estar contigo. En esta revelación que Juan recibe en esta isla de Patmos, él evidentemente tiene que escribir, le fue dada orden respecto a esto. Y como buen siervo, él tiene que obedecer evidentemente. ¿A quiénes va dirigida este mensaje? Leemos el versículo 4 y dice, a Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El autor nuevamente manifiesta que es él, en persona, quien está recibiendo esta revelación, Juan. ¿A quiénes va dirigido? Hay una doble enseñanza en esto. Por una parte, hay 7 iglesias en el año 100 aproximadamente, a quienes les es dirigido este mensaje. Iglesias que se encuentran en un lugar geográfico específico, el Asia Menor, aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Y iglesias que fueron levantadas en la época precisamente del apóstol Juan, incluso un poquito antes, en la iglesia primitiva, y iglesias a quienes les va dirigido este mensaje.
No me quiero adelantar tanto, pero vamos a examinar de una u otra forma el mensaje para cada una de estas iglesias. Hay una visión muy concreta. El mensaje es para 7 iglesias en un lugar geográfico determinado y en un tiempo específico. Pero hay otros autores, entre ellos Tim LaHaye, que dicen que también estas iglesias dan un simbolismo respecto de la era de la cristiandad. La primera iglesia a la que se le envía el mensaje es la iglesia en Éfeso. Es una iglesia que está ubicada en un lugar específico y esa es la primera a la que se le da la revelación de este mensaje. Esta iglesia también representaría figurativamente a la iglesia primitiva, la primera iglesia. La iglesia que también constituyó una iglesia creciente, una iglesia viva, una iglesia que se despierta para aquello. La última iglesia, la séptima, la de Laodicea, ubicada también en otro lugar específico, en un tiempo particular, también representaría a la cristiandad del final de los tiempos. Y el mensaje para esa iglesia en particular y la representación que eso se da es: iglesia, despierta. Iglesia, levántate. Este mensaje que fue entregado hace tanto tiempo, esta revelación, tiene una actualidad demasiado precisa. Y manifiesta también impresiones en el Espíritu que deben llevarnos al crecimiento en cuanto a la palabra de Dios y al conocimiento que debemos tener de los tiempos que estamos viviendo. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros. El apóstol Pablo tuvo que confrontar muchos escenarios en esta iglesia creciente y corregir muchas cosas que se empezaron a colar en la iglesia. Particularmente, por ejemplo, la iglesia que estaba en Galacia. A los Gálatas, Pablo les llama insensatos. ¡Qué increíble! Creo que en los tiempos que estamos viviendo, muchos se ofenderían si un hombre de Dios les dijera insensatos. Pero esos eran los términos que Pablo utilizaba particularmente para reprender a la iglesia, para llamar la atención de esta iglesia en particular. ¿Y por qué les llamó insensatos? Porque dice que habían abandonado la gracia de Dios y se habían vuelto a la ley, se habían vuelto a la religiosidad, se habían vuelto a las antiguas costumbres. Y en el capítulo 5, en Gálatas 5, dice: los que se quieren justificar por la ley han caído de la gracia. No es casualidad entonces que el apóstol Juan, al querer saludar a estas iglesias, lo primero que les dice es: gracia a vosotros. Gracia a vosotros. Y además les dice paz. Este concepto tan propio del pueblo de Israel, shalom. Este shalom es una concepción más allá del simple saludo de paz. Es una concepción de bendición, de prosperidad, de abundancia en el Señor. De una completa y total bendición. Shalom. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Del que es, y era, y ha de venir. Hebreos 13:8 dice claramente: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es exactamente la misma concepción de eternidad de nuestro Señor. El que es, dice el Apocalipsis, que era y que ha de venir. ¿Y quién más envía este saludo? De los 7 espíritus que están delante de su trono. Qué importante es la preeminencia de la acción del Espíritu Santo. Estos 7 espíritus no constituyen 7 espíritus diferentes, no son 7 espíritus santos diferentes, sino es la manifestación clara mencionada en Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y nombra 7 características muy peculiares de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu que tiene que gobernar en la iglesia. Y esta misma hora es un buen momento para preguntarnos: hoy estoy participando de esta reunión ENFA. ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién gobierna mi corazón? ¿Quién gobierna mis pensamientos? ¿Estoy siendo gobernado por el Espíritu Santo? Te lo pregunto directamente. Hoy, en este mismo instante, ¿tu vida está siendo gobernada por el Espíritu Santo?
tus pensamientos están siendo gobernados por el Espíritu Santo, tus emociones, tu corazón, todo tu ser está siendo gobernado por el Espíritu Santo, o muy por el contrario. Sabrán ustedes que lo opuesto a gobierno es anarquía. Y lo hemos visto en este tiempo, como en muchos casos y en muchas situaciones, reina la anarquía. Y cuando reina la anarquía, cuando reina el desorden, cuando reina el caos, finalmente es el reino de las tinieblas quien establece sus reglas. Muy por el contrario, cuando en tu vida y en la mía, cuando en la iglesia de Jesucristo reina el Espíritu Santo, hay orden, hay paz, hay bendición, hay prosperidad, hay sanidad, hay restauración. Escoge pues, en esta misma hora, quién gobierna tu vida. Continúa el apóstol Juan diciendo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Esta descripción de Cristo es muy interesante porque manifiesta los oficios del Señor Jesús. Dice de Jesucristo el testigo fiel. Él desarrolló una labor profética. Jesucristo desarrolló el oficio del profeta. Envía el mensaje y lo da a conocer, habla y advierte acerca de las cosas por venir e invita a la gente que se vuelva a Dios de todo corazón, que se arrepientan. El testigo fiel. El primogénito de los muertos. Es una función sacerdotal. La Biblia dice que los sacerdotes y el sumo sacerdote cada vez tenían que presentar sacrificios por sí mismo primero, antes de ir a la presencia de Dios. Es decir, si en ellos había pecado y no habían presentado sacrificio por sus pecados, ellos debían morir. De Jesucristo, ¿qué se dice? Que Él es un sumo sacerdote que nos conviene, que nos beneficia, porque Él se presentó, Él es el Cordero, lo que Juan el Bautista describe de Él cuando Jesús viene hacia el río Jordán. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el sumo sacerdote que se presenta a sí mismo. Y no solamente aquello, sino que también nos dice que la muerte no pudo vencerlo, porque es el primogénito de los muertos. Es el primero que murió, pero no solamente murió, sino que también resucitó. Y finalmente el tercer oficio es el de rey, el de gobernante. Dijimos, profeta, sacerdote y rey o gobernante. El soberano de los reyes de la tierra. Ustedes y yo hemos sido testigos de cuán lamentable ha sido la realidad de todos los gobernantes de la tierra. Han caído en descrédito, en corrupción, en actos equivocados. Hoy no hay temor acerca de la autoridad, no hay respeto acerca de la autoridad. Se ha borrado completamente en todo lugar este principio tan básico que se registra en Romanos capítulo 13. Toda autoridad ha sido impuesta por Dios. Y el que se opone a la autoridad, a Dios se opone. Qué importante entonces que consideremos que Jesucristo también es el Rey de Reyes, el soberano. Él gobierna. Puede que las autoridades del mundo caigan en descrédito o haya una desobediencia total hacia la autoridad. Sin embargo, nunca debemos olvidar que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el soberano de los reyes de la tierra. Y no solamente eso, dice que al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos dio una categoría muy especial. El versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él cambió nuestra posición y nos dio un lugar importante. Mientras estemos en el cuerpo de Cristo, mientras estemos en la iglesia, debemos considerar cuál es nuestro lugar, qué papel ocupamos en la iglesia. No estamos llamados a tener un papel de simples observadores, definitivamente es un papel de acción. Este es el tiempo de la iglesia. Y dice que nos dio dos características muy peculiares. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
Viene un tiempo en que vamos a gobernar junto con Cristo. Y mientras estemos aquí debemos aprender. Este es el tiempo para poner en práctica lo que hemos recibido respecto del conocimiento de Jesucristo. Y además también nos hizo sacerdotes. El papel esencial del sacerdote es interceder, es ponerse a la brecha, es ponerse delante de Dios por la causa de las personas. Nuestro país necesita clamor, nuestro país necesita oración. Nuestras familias, el mundo entero necesita de que desarrollemos esta función sacerdotal. Ponernos en la brecha, advertir, enseñar, animar, exhortar, para que se vuelvan a Dios. Se avanza un poco más. Los versículos 9 en adelante dicen: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan no toma una posición por sobre los demás, muy por el contrario, él se identifica con la realidad del pueblo de Dios, de la iglesia. Yo, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. No está hablando de la tribulación como el periodo que conocemos de 7 años, sino que está hablando de las tribulaciones que se vivan aquí en la tierra y que él mismo sufrió. Él fue preso por causa de Cristo. Jesucristo fue muy claro al decir: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué importante entonces guardar ese testimonio, que no vamos a estar exentos de dificultades, de problemas y de tribulaciones. Muy por el contrario, en muchos aspectos vamos a tener que desarrollar este concepto que aquí se toma: la paciencia de Jesucristo. Este ha sido un tiempo también de desarrollar esa paciencia definitivamente. Pero por causa del Señor vale la pena. Él estaba preso en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto ha sido digno de discusión y de conversación, y algunos postulan que habría sido el día sábado, otros dicen que habría sido el día domingo, el día del Señor. Pero definitivamente el día del Señor es un día apartado para Dios. Estaba en el día del Señor, en el día que Dios estableció que iba a recibir esta revelación, este conocimiento. Y dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Uno de los actos más difíciles y lamentables definitivamente tiene que ver con el menosprecio, con la indiferencia. Cuando Cristo habla, nadie puede ser indiferente. Cuando Cristo envía su mensaje, nadie puede quedar indiferente, muy por el contrario. Esta fue la realidad que también Juan vivió. Oí la voz, oí el mensaje de manera audible. Sepan ustedes, hijos de Dios, y esto no debiera hacernos sentirnos mal, porque uno dice: claro, era el apóstol Juan, él recibió este mensaje de manera audible. Pero el mensaje, las palabras de Cristo escritas aquí en la Biblia, tienen el mismo poder, el mismo peso y la misma autoridad que las que recibió Juan de manera audible. Y evidentemente él, al escuchar la voz, como todos, dice: quiere saber de dónde viene esa voz, de dónde proviene ese conocimiento. Y dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7 iglesias en un lugar geográfico y en un tiempo específico, pero que también son la representación de la historia de la iglesia en la tierra. Él se identifica como el alfa y la omega, el primero y el último. Jesucristo dio comienzo a todas las cosas. Eso está registrado en Juan capítulo 1. Y Él da el fin a todas las cosas. Todo comienza en Él y todo termina en Él. Y esto también debiera llevarnos a evaluar en nuestra vida, nuestros proyectos, nuestras actividades, nuestras decisiones. ¿Comienzan con Cristo y terminan con Él?
Cuando tú tomas una decisión, ¿le has preguntado al Señor? ¿Has hecho de Jesucristo el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último? Este es un tiempo definitivamente para que cada paso, cada decisión, cada comentario y cada opinión tengan como fundamento al Señor Jesús. No en vano, Él se presenta antes de enviar este mensaje diciendo: yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y el omega, yo doy comienzo a todas las cosas y yo soy el que le pongo fin. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Qué interesante es esta impresión que Juan se lleva. Vuelto, dice, vi 7 candeleros de oro. Esto representa concretamente a la iglesia. 7 candeleros que representan la iglesia de Jesucristo. Y ahí estaba el Señor, ahí estaba el Hijo del Hombre, uno como Hijo de Hombre, semejante al Hijo de Hombre. En su iglesia presente. Si algo debiera caracterizar a la iglesia de este tiempo, es que Jesucristo tiene que ser el primero y tiene que estar presente, atento, claro, con exactitud, con presencia de Dios. ¿Hay presencia de Dios en tu vida? ¿Hay presencia de Dios en nuestras familias, en nuestras casas? ¿Hay presencia de Dios en la iglesia? Eso es algo que debiera llevarnos a evaluar. Y la descripción que se da en lo siguiente es extraordinaria. No hay otra descripción tan específica para ver a Jesucristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Preciosa descripción que se da de Jesucristo. Habla de su santidad, habla de su reinado y habla de su sacerdocio. Lo que sigue. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. El apóstol Juan trata de manifestarnos de manera que podamos entender lo que él está viendo de una manera gloriosa. Él está teniendo una impresión de Jesucristo y él trata de asemejarlo a algo que sea conocido para nosotros, que podamos entenderlo. Dice el versículo 15: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tanto los pies de bronce como su voz como estruendo hablan acerca de juicio. La Biblia dice en Zacarías capítulo 14, versículo 4, que cuando el Señor vuelva a la tierra, volverá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y posará su pie en el monte de los olivos, y ese valle se partirá en dos. Quienes hemos tenido la oportunidad y la bendición de poder ir a Israel, parte del recorrido que hacemos en Jerusalén tiene que ver con la puerta dorada. Cuenta la historia que un rey musulmán, al conocer acerca de la profecía de la venida de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, mandó a poner un cementerio, porque él sabía que para la propia Escritura y para el pueblo de Israel no podían tocar nada de los muertos, y mandó a poner un cementerio diciendo: no va a poder cumplir esta profecía porque aquí hay un lugar inmundo para el pueblo de Israel. Sin embargo, no dimensionó este rey que estaba hablando no acerca de cualquier israelita, no acerca de cualquier judío. Estaba hablando nada más, nada menos que de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta palabra se va a cumplir a cabalidad. Los pies de Jesucristo, como de bronce bruñido, manifiestan el juicio de Dios venidero. Es la persona de Jesucristo. Dice el 16: tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Tres características muy esenciales, pero todas apuntan a un mismo aspecto que se resume en una sola palabra: autoridad. Él tiene a las iglesias en su mano, tiene la autoridad. De su boca sale una espada de dos filos. Es la autoridad de la palabra de Dios. Ante la palabra de Dios nadie puede resistirse. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cada sábado apartamos un tiempo para hacer esta palabra de la bendición sacerdotal y cantamos a quienes están de cumpleaños celebrando sus vidas. Y parte de la estrofa que decimos es que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Cuando contamos con el favor de Dios, el rostro de Dios resplandece en favor nuestro. Sin embargo, cuando el favor de Dios y su gracia se han apartado de nosotros, experimentamos que ese rostro se aparta también, o que nos mira como un juicio. No es en vano que diga aquí, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tú y yo hemos tenido la oportunidad de mirar el sol más de alguna vez y cuando lo vemos ahí en su mayor apogeo, vemos qué molesto es, qué fuerte es, e incluso como que quitamos la vista. Esta realidad que se da en el mundo natural es lo mismo que van a experimentar muchos que no han sido salvos en Cristo. Es su autoridad. El apóstol Pablo estaba convencido de que iba a ser la obra de Dios destruyendo la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, dice la Biblia en Hechos capítulo 9, que yendo camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesucristo y vio esta característica: el sol resplandeciendo, el rostro de Cristo, y cayó en tierra, cayó al suelo. Cuando le vi, y a Juan le sucedió exactamente lo mismo, dice el 17, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Caí como muerto. Nadie va a poder estar de pie delante de Jesucristo. Esta misma experiencia que experimentó Juan es una realidad que también debiera llevarnos a nosotros a postrarnos delante de Él, a buscarle, a depender de Él. Hubo un fariseo que invitó a Jesús a su casa. Hizo una gran fiesta, un gran banquete, y se sentó con Jesús frente a frente, en la misma mesa, al mismo nivel. Y estando en esa condición, entró súbitamente una mujer, quien se postró a los pies de Cristo. Con sus lágrimas, lavó sus pies, quitó toda la suciedad producto del ajetreo, de moverse en la tierra. Y con sus cabellos secó los pies, los enjugó, los secó. Todos, partiendo por Simón, el fariseo, el dueño de casa, todos ahí menospreciaron a esta mujer. Mas Cristo la honró, diciendo, donde quiera que se escuche esta palabra, se dará cuenta de lo que hizo esta mujer. Simón se sentó frente a frente con Jesús. Esta mujer se humilló a sus pies. Cuando Juan vio a Jesús, él tuvo que estar a sus pies, caí como muerto. Cuando tú recibes y escuchas esta palabra, ¿qué impresión te da? ¿Qué aspecto recibes? ¿Qué actitud tienes frente a la palabra de Dios, frente a Jesucristo? ¿Es una actitud altiva? ¿Es una actitud arrogante? O más bien, como aquella mujer o como el mismo apóstol Juan, te arrodillas en tu corazón y aún físicamente y dices, Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el soberano. Permíteme honrarte, exaltarte, con mi corazón inclinado a ti. Termina los versículos 18, 19 y 20 diciendo lo siguiente.
y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son, las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. Quisiera terminar describiendo 2 aspectos tremendamente importantes. Vivimos en una época como ninguna otra. Una época distinta, diferente, y una época en que la gente experimenta mucho temor, mucha angustia y temor a la muerte. Qué potente es poder recibir estas palabras. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él ha venido para rescatarnos. Y aún experimentemos la pérdida de alguien, el dolor de la muerte, la dificultad de la muerte, tenemos esperanza en Él. Juan capítulo 11 registra que hubo 2 mujeres, Marta y María, experimentaron la muerte de su hermano Lázaro. Cuando Jesús llegó, Marta fue a reclamarle: llegaste tarde, Señor, si hubieras estado aquí. Si hubieras estado aquí. Y hay una conversación que se registra en Juan capítulo 11. Pero hay un momento en que Jesús categóricamente le dice: Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Estas palabras en medio del escenario que estamos viviendo y que estamos viendo retumban fuertemente en nuestro interior. Sea por cualquier causa, si alguien que cree en Jesucristo muere, aunque esté muerto, vivirá. Jesús aquí lo reafirma diciendo: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Jesucristo no está muerto. Él está vivo y tiene autoridad sobre la muerte y sobre el mismo infierno. ¿Has puesto en Jesucristo tu confianza? ¿A quién le temes más? ¿A la muerte, a la enfermedad, a la pobreza, al fracaso? ¿O tu temor está puesto en Jesucristo? Aquel que puede rescatar tu vida y liberarte por toda la eternidad. Dice el versículo 19: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Juan tiene revelaciones y visiones, más bien dicho, como ningún otro. Pero qué potente y qué extraordinario es que el mensaje que él recibe es: escribe las cosas que son y las que van a suceder. El capítulo 1 del Apocalipsis nos da un claro mensaje. Si hay una forma de abrir una revelación tan profunda como esta, es la forma como está escrito este capítulo 1 del Apocalipsis. Extraordinario, magnífico, maravilloso. Qué forma tan espectacular de poder introducirnos a la revelación de Jesucristo, la persona más importante en toda la Biblia, en los 66 libros de la Escritura que componen el canon bíblico, terminando con exaltando a la persona de Jesucristo. Y no solamente eso, las cosas que son después de estas, las que han de ser después de estas. Estas palabras y esta información y este conocimiento no es algo netamente intelectual. Es una revelación y es un conocimiento que nos permite afrontar y mirar el futuro con esperanza. Mirar el futuro como una maravillosa bendición, como una extraordinaria bendición. Y que mientras estemos aquí, que cada día valga la pena. Amado Señor, gracias por esta hora y gracias por esta revelación. Definitivamente solamente tú puedes hacer
que cada día valga la pena. Solamente en ti, en tu fuerza, en tu sabiduría, en tu capacidad, podemos encontrar la revelación y el poder y la dirección suficiente para enfrentar cada circunstancia, cada situación y cada escenario en la vida. Hoy te bendigo, Señor, y te agradezco por tu bien, por tu presencia, por tu dirección, por tu ayuda, por lo que tú haces, lo que has hecho y lo que harás con nosotros. Este es el tiempo de la iglesia, no de una congregación específica. Es el tiempo de la iglesia de Jesucristo. Es el tiempo que la iglesia debe levantarse. Es el tiempo que la iglesia debe ponerse de pie. Es el tiempo que esta iglesia, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, la iglesia a quien, de acuerdo a Apocalipsis 19, se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente y limpio. Esta iglesia gloriosa se prepare para la venida de Jesucristo, hijos de Dios. Este no es el tiempo para una iglesia apocada, no es el tiempo para una iglesia temerosa, angustiada. No es el tiempo para una iglesia sucia, una iglesia que codiciosa, una iglesia que acaricia el mundo. Es el tiempo para una iglesia que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Esa iglesia es la que Cristo vendrá a buscar. Una iglesia en su plenitud, una iglesia que busca a Dios, una iglesia que tiene intimidad con Él, una iglesia que vive en autoridad, una iglesia que tiene el poder en Cristo, el poder en sus fuerzas. Capacítanos en este tiempo, Señor, para vivir en esa autoridad, en ese conocimiento, en esa revelación, en ese discernimiento, en esa sabiduría. Porque a la iglesia del final de los tiempos, al cuerpo de Cristo, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, para poder participar de las bodas del Cordero. Qué maravilloso es este tiempo. Qué extraordinario es este tiempo. El mensaje era para un grupo de iglesias, 7 iglesias, en un lugar geográfico específico, en un tiempo específico. Pero sigue siendo tan actual, tan potente y tan revelador para el cuerpo de Cristo en todo el mundo hasta el día de hoy. El Señor viene, hijos de Dios. Y es el tiempo que nos preparemos, es el tiempo que nos levantemos y es el tiempo que vivamos la vida que Dios quiere que vivamos, dirigidos por su Espíritu, fortalecidos por su poder, viviendo la autoridad del Hijo de Dios. Queremos exaltarte en esta tarde, honrarte y bendecirte por todo tu bien y toda tu fidelidad para este tiempo. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, te exaltamos, oh amado Señor. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén.